Me da gusto saludar al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, quien es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Don Álvaro Vizcaíno, lo saludo con gusto, muchas gracias y buen día. Buenos días, Oscar Mario, un saludo al auditorio. Maestro, el día de ayer se da a conocer pues un dato muy lamentable que se sustenta en una brutal irresponsabilidad y pues hasta tristeza de casi el 90% de quienes llaman al 911, estas llamadas que fueron efectuadas durante el primer semestre de este año y que son muchas y fueron falsas. Es realmente lamentable porque ustedes pues han implantado un sistema muy complejo para unificar este número y resolver emergencias, y no se vale que lo estén utilizando así. Adelante, don Álvaro. Muchas gracias, Oscar Mario. Mira, quisiera empezar por subrayar que por primera vez en la historia la Secretaría de Gobernación publica estadísticas sobre el comportamiento de las llamadas de emergencia en el país. Creo que esta es una buena noticia. Para poderlo lograr se elaboró un catálogo de 242 diferentes tipos de incidentes de emergencia, con los cuales los 194 centros de atención de llamadas que hay en el país, de los cuales 109 son operados por gobiernos estatales y 85 por gobiernos municipales, clasifican cada llamada que se recibe. Al comparar el primer semestre del 2017 contra el mismo periodo, el primer semestre del 2016, tenemos datos interesantes. Primero, el número total de llamadas en el país se incrementó. En el primer semestre del 2016 se recibieron 59.9 millones de llamadas. En el primer semestre de este año, 61.6. Esto es, tuvimos 1.667.372 llamadas más. Es un 2.8% más. Este dato nosotros lo atribuimos a un mayor conocimiento y a una mayor confianza de la ciudadanía en el número 911, en el nuevo número único de emergencias, que fue un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, al revisar el comportamiento de las llamadas, vemos que el número total de llamadas reales o procedentes se incrementó en un 1%, mientras que pasó del 10 al 11%, mientras que las llamadas falsas disminuyeron del 90 al 89%. Esta es una tendencia que todavía no es suficiente, pero es afortunado que comiencen a disminuir las llamadas falsas. Si vemos cuántas llamadas reales había en el primer semestre del año pasado contra este semestre, las llamadas reales se incrementaron en 10.4%, lo cual también es otro dato interesante. Perdón, me da 3 minutos, por favor, porque viene el corte en automático y regresamos con usted. Estamos con el maestro Álvaro Vizcaíno, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, quien coordina pues este nuevo servicio de emergencia unificado a través del 911. Y decía, entre otras cosas, que en los primeros 6 meses de operación del número de emergencia 911 a nivel nacional se registraron casi 62 millones de llamadas. Es la mitad de la población, somos 120 y tantos millones de habitantes. Bueno, la mitad, 62 millones de llamadas, de las cuales apenas el 11% fueron reales o procedentes. Adelante, don Álvaro. Así es, Oscar Mario. Decíamos que el incremento fue exactamente de 1.667.372 llamadas más en este primer semestre de 2017 respecto del primer semestre de 2016. Hay un 2.8% de llamadas adicionales. Las llamadas falsas disminuyeron un punto porcentual en el volumen total, del 90 al 89%. Las llamadas reales se incrementaron un 1%.
ejemplo, mientras que el promedio nacional es del 11% de llamadas reales, hay entidades como Querétaro que tienen 25.2% de llamadas reales. Nuevo León tiene 24.2% o Colima tiene 19.4%. Mientras que en el otro extremo hay entidades como Tabasco que solamente tienen el 4.6% de llamadas reales, Michoacán solamente tiene el 4.4% y Oaxaca solamente tiene el 3.7% de llamadas reales. Cuando vemos también dónde se incrementaron más las llamadas reales o procedentes en este semestre, encontramos que en Chiapas se incrementaron en 116%, pasaron casi de tener el 5% a tener pues prácticamente el 10% o poco más del 10%. En Hidalgo también se incrementaron de manera importante las llamadas procedentes en un 89%, en Durango en un 41%, pero en el otro extremo también hay entidades federativas que disminuyeron sus llamadas reales. Veracruz tiene un 10% menos de llamadas reales que el primer semestre del año pasado, y Tabasco tiene casi un 20% menos de llamadas reales. Otros datos es que el mayor incremento en llamadas fue en emergencias médicas. En este semestre registramos 156.740 llamadas más que en el primer semestre del 2016, esto es, se incrementaron casi en un 20%. Y cuando revisamos también otros incrementos significativos, advertimos, por ejemplo, que el estado de Coahuila reporta la mayor proporción de llamadas médicas en relación con el promedio nacional. Coahuila tiene 31.3% más de llamadas que el promedio nacional, que es del 14.1%. También el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia permite clasificar cuáles son las llamadas más frecuentes. En este sentido, vemos que el 70% de las llamadas se relaciona con temas de seguridad pública, esto es cuando un ciudadano solicita la presencia de una patrulla o de un policía. Vemos que el 14.1% se relaciona con emergencias médicas, el ciudadano solicita un paramédico, una ambulancia. Los temas de protección civil en este semestre representan el 6.7% del total de las llamadas, y temas relacionados con servicios públicos, por ejemplo, un cable suelto, un transformador que explota, representan el 9% de las llamadas. Cuando vemos los temas de seguridad, ¿cuáles son los motivos más frecuentes por los que se llama el 911? En este rubro, bueno, se recibieron 4.8 millones de llamadas en este sentido, y en orden de importancia son persona agresiva, es la causa más frecuente de marcar al 911, persona sospechosa, accidente de tránsito sin heridos, violencia familiar y ruido excesivo. Estos dos últimos rubros nos llaman especialmente la atención. Habla de un problema de convivencia doméstica, violencia familiar y ruido excesivo como causas frecuentes de llamadas, pues refleja que es necesario fortalecer temas de justicia cívica y de convivencia social. En materia de emergencias médicas, las llamadas más frecuentes fueron, primero, reportando personas enfermas, casi el 25% de las llamadas de este tipo. Lesionados por caída es el segundo rubro, otras lesiones el tercero, persona inconsciente el cuarto, y el quinto rubro más frecuente es accidentes de vehículo automotor con heridos. En materia de protección civil, casi el 60% de las llamadas tiene que ver con incendios, y el siguiente rubro, prácticamente con el 10%, es enjambres de abejas. Y en materia de servicios públicos, entre las llamadas más frecuentes se encuentran
tiempo es el que tarda el operador que recibe la información en su computadora hasta que envía la unidad de emergencia. El tercer tiempo a medir es el tiempo de arribo, el tiempo que tarda en llegar la unidad al lugar de la emergencia, y el último tiempo es el tiempo de cierre, una vez que la unidad de emergencia está en el lugar hasta que reporta haber concluido el servicio. También vamos a publicar en el mes de septiembre otra estadística relacionada con el número de operadores que trabajan en cada centro de atención de llamadas de emergencia, para medirlo en relación con el volumen de llamadas que tiene el centro y con la población a la que tienen que atender. Hemos recibido algunos reportes que en algunas ciudades los tiempos de atención no son suficientes, o que en horas pico, en días pico, por ejemplo los fines de semana por la noche, la atención puede ser tardada. En este sentido, advertimos que hace falta incrementar por parte de gobiernos municipales o estatales el número de operadores que atienden estas llamadas, o el número de unidades de emergencia. Esta información pues estará en el mes de septiembre ya también para consulta de toda la ciudadanía. Y por lo pronto, pues hacer un exhorto a los ciudadanos a hacer un uso racional, consciente del número de emergencias, toda vez que cada llamada falsa, de broma, o cuando se llama y se cuelga, pues se pone en riesgo la vida de personas que sí pueden requerir el servicio ante una emergencia real. Me da otros 3 minutos. Hay preguntas, sugerencias, comentarios del auditorio. Don Álvaro Vizcaíno, me da 3 minutos y regresamos a la parte final de esta charla, por favor. Con muchísimo gusto. Estamos con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Léase número 911, que entra en operación pues ya hace aproximadamente 6 meses para todo el país, y bueno, desgraciadamente el 90% de las mismas son falsas, aunque hay datos también interesantes que ha mencionado el maestro Vizcaíno Zamora en relación a la estructura para coordinar todos estos esfuerzos en cuanto a seguridad pública, emergencia médica y protección civil. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con don Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Daba datos bien interesantes. En los primeros 6 meses de operación del número de emergencia 911 a nivel nacional, 62 llamadas. Pero tristemente, don Álvaro, aunque daba usted pues números que debieran pues ser mucho más positivos para esta infraestructura que el gobierno federal pues implantó ya desde hace algunos meses, tristemente el 11%, apenas el 11% fueron llamadas reales o procedentes. Le pregunto entonces si hay algún método que se pudiera aplicar, y me estoy basando mucho en los comentarios del auditorio, castigar a quienes utilizan el número 911 para llamadas falsas, porque distraen la atención de los operadores y afectan a quienes realmente requieren de servicio en estas 3 grandes áreas que usted mencionaba, que son seguridad pública, emergencias médicas y protección civil, porque tienen el registro de cada llamada, me imagino, ¿no? Sí, así es, se tiene el registro de cada llamada. Y mira, Oscar Mario, 14 entidades federativas tipifican como delito las llamadas falsas a los servicios de emergencia. Se trata de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis y Tabasco. En Chihuahua, por ejemplo, se tiene la pena más alta por una llamada falsa, que va hasta 6 años de prisión. En Durango está la pena más baja, que es de 3 a 6 meses de prisión. Otras entidades federativas, 3 concretamente, lo tipifican como una infracción a sus reglamentos de justicia cívica, como es el caso de la Ciudad de México, donde hay una multa que asciende a 2,150 pesos o un arresto administrativo de hasta 36 horas. Sin embargo, me parece que no necesariamente es tipificando como delito como pueden disminuirse las llamadas falsas o de broma. Justamente en estas temporadas vacacionales, en estos días de
de vacaciones, las llamadas falsas se incrementan y tenemos noticias de que son principalmente niños, niñas, adolescentes quienes realizan el mayor número de llamadas de broma o que marcan y cuelgan. Entonces, este es un tema de cultura cívica, de que los padres orienten e informen a sus hijos sobre el riesgo, la responsabilidad de marcar en falso el número único de emergencias. En la medida en que los niños, niñas, adolescentes comprendan que ponen en riesgo la vida de alguien que sí requiere eventualmente el servicio de emergencias, pues podrá tenerse una mayor capacidad de respuesta. Dice, por ejemplo, le dicen del auditorio, yo no sé si se pueda, le dicen, don Álvaro, ¿por qué no se multa en automático al número telefónico que lleva a cabo una llamada que no es procedente? No sé, eso me imagino que tendrían ustedes que ponerse de acuerdo con la telefónica, que aquí hay 2 o 3 telefónicas, ¿no? O 4 telefónicas, no hay muchas, pero pues como las fotomultas, no se me hace una mala idea del auditorio, no sé si eso se pueda llevar a cabo, pero lo que sí es muy triste, don Álvaro, es que pues hay muchas causas, hay muchos eventos que se reportan a través del 911 y no se vale que 54 millones de llamadas pues sean para pasar el tiempo producto del ocio, ¿no? Pues sí, tenemos una mesa de trabajo entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hemos explorado diversas alternativas. Lo que comenta el auditorio es cierto, en algunas entidades, en algunos estados de Estados Unidos, de la Unión Americana, así sucede. Hay una multa en automático que se carga en los recibos de teléfono. Sin embargo, esto es algo que no depende necesariamente de la regulación federal, sino de los contratos que las empresas concesionarias del servicio de telefonía pues firman con quien contrata el servicio de teléfono. Implica una modificación de los contratos de telefonía, en su caso, en todo el país. Pero reitero que si revisamos experiencias internacionales, por ejemplo, cuando revisamos qué pasa en Canadá, nos encontramos con que en Canadá no se tipifica como delito ni como infracción llamar en falso, porque prácticamente no hay llamadas falsas. Tienen otro nivel cultural y educativo, no digo tristemente, pero es una realidad, ¿no? Es un tema cultural y educativo. Sí. En la Unión Europea, por ejemplo, funciona el número de emergencias homologado 112. E igualmente el número de llamadas falsas es realmente bajo. En el continente americano, más de 20 países tienen ya números similares al 911 y pues ahí la experiencia es diferente. Hay países que tienen porcentajes como el nuestro y otros donde existe un mayor nivel de responsabilidad en relación con el número de emergencia. Oiga, don Álvaro, y una campañita utilizando los tiempos oficiales que se los dan a los partidos políticos, la verdad, para decir absolutamente nada y que a nadie le importa, para este tipo de campañas a nivel federal y concientizar a la población pues del daño que están causando a la gente que realmente necesita estos servicios para que dejen de hacer este tipo de llamadas? Estas campañas han funcionado y el gobierno de la República las ha impulsado. Sí. Hemos tenido ya 2 campañas. Simplemente se suspendió la campaña durante el tiempo que hubo elecciones por la veda electoral. A estas campañas nacionales en que el eslogan o la frase que se utilizó en la campaña era 911, recuérdalo, úsalo, cuídalo. Se sumaron también campañas locales. Repartimos millones de imanes para refrigerador, por ejemplo. Se colocaron anuncios espectaculares, bardas, anuncios en periódicos, campañas de radio. Y podemos medir, por ejemplo, que en aquellas entidades federativas que también hicieron un esfuerzo propio, el número de llamadas reales se incrementó de manera muy importante. Son los casos, por ejemplo, de Chiapas, en que sus llamadas reales se incrementaron en 116%. En relación con el sí, pero siguen siendo más las simuladas o las incorrectas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?
Desafortunadamente sí. Sí, la sí. tendencia, afortunadamente, es que se incrementaron de 6.1 a 6.8 Sí. las llamadas reales. No es suficiente. El incremento de llamadas reales es del 10.4%. Sí. En el volumen total representa haber subido del 10 al 11%, pero no es suficiente. En la medida en que se utilice racionalmente el número de emergencias, pues los operadores tendrán más oportunidad de atender las llamadas que sí son reales. Y el otro tema es incrementar el número de operadores en aquellas ciudades donde no son suficientes, y por ejemplo en un viernes en la noche, en que se incrementan las emergencias, pues se requieren más operadores también para atenderlas y más unidades de emergencia. Bien, Entonces, bien. Perdón, no, sí. dígame, sí, perdón. No, le escucho. Bueno, oiga, no, porque, bueno, hay muchas preguntas, tenemos poco tiempo, pero decían, por ejemplo, hay una escasez enorme de ambulancias en la Ciudad de México y falta de regulación entre las privadas, así dice, que circulan a lo largo y ancho en las calles y avenidas de la capital de la República y la zona metropolitana. Sí, este es un asunto que ya se ha abordado en este espacio y yo creo que en muchos otros. Hay muchísimas ambulancias, después vemos a los choferes de estas ambulancias y supuestamente a los paramédicos, pero muchos de ellos ni siquiera están certificados y son las ambulancias que van porque a la Cruz Roja pues obviamente no le alcanza a lo largo y ancho de esta ciudad tan compleja de pues atender de manera inmediata a quienes necesitan de una emergencia médica, ¿no? Bueno, me parece que es importante subrayar que dentro de los centros de atención de llamadas de emergencia, que como mencioné son 194 en el país, estos centros dependen fundamentalmente en 109 casos de los gobiernos estatales y en 85 de gobiernos municipales. Al interior de estos centros se trabaja con la Cruz Roja Mexicana de manera prioritaria, en el caso de la Ciudad de México también con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y por ningún concepto se trabaja de manera oficial, institucional, con estos pues particulares que de repente ofrecen estos servicios de paramédicos buscando eventualmente cobrar a algún particular por un traslado hacia un hospital. El gobierno de la República ha buscado construir protocolos para la operación con las instituciones más serias, y sí, habrá que fortalecer la regulación respecto de estos servicios que no son servicios autorizados o servicios oficiales. Algo muy interesante es que el principal incremento en el volumen de llamadas en este semestre se dio justamente en emergencias médicas, y para ello se construyeron 14 diferentes protocolos para la atención de urgencias médicas vía telefónica. Tenemos también reportes de numerosos casos en que estos protocolos que ahora se implementan, que son una novedad, han permitido salvar vidas, por ejemplo, en casos de infarto, en casos de intoxicación, de asfixia o de trabajo de parto. Hay ya pues cientos de casos de éxito gracias a los protocolos de emergencias médicas que se han implementado. Bien, pero sí es importante, quizá esto que sugiere el auditorio, pues hacer algo con las que están o nuevas ambulancias, sobre todo en una ciudad tan compleja como la de la capital de la República, ¿no? Y la zona metropolitana, que pues prácticamente en horas pico es imposible hasta la circulación, y también a dónde llevan a todas estas personas que requieren de una emergencia médica. La sugerencia o el comentario del auditorio sería si se están empatando con las autoridades de la capital de la República para que haya más y mejores ambulancias y puedan llegar pronto a la atención médica. Sí, por supuesto, la implementación del número 911 o 911 implicó un esfuerzo de coordinación entre el gobierno federal, gobiernos de las entidades federativas, gobiernos municipales, la Universidad Nacional Autónoma de México, que participó en la capacitación de operadores a través de la Facultad de Psicología, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las empresas concesionarias de servicios de telefonía,
el Instituto Nacional de las Mujeres para construir protocolos para la atención de emergencias con temas de violencia de género. Ha sido un esfuerzo interinstitucional de proporciones mayores, y hay todavía temas pendientes por fortalecer. En este año estamos trabajando en la certificación de operadores conforme a estándares internacionales, la certificación de los propios centros de atención de llamadas de emergencias, es un reto de este año, y hay algunos temas que son responsabilidad fundamental de las entidades federativas o los municipios. Aumentar el número de operadores en los centros de atención de llamadas es uno de ellos. Aumentar el número de unidades de emergencia con personal capacitado es otra responsabilidad fundamental de gobiernos estatales o municipales. Y la regulación de estas empresas privadas o particulares que intentan ofrecer servicios de emergencias médicas es también un tema fundamentalmente municipal. Donde nosotros pues exhortamos a gobiernos estatales y municipales a fortalecer este tipo de aspectos. Pero a la población en general, ¿no? Para que actuemos de manera responsable. Quizás el precio que tenemos que pagar en un país como el nuestro, que nos falta pues mucha cultura y mucha educación en ese aspecto, pero sí castigar, repito, a quienes utilizan el número 911 para estas llamadas incorrectas o simuladas. Pero bueno, sería bueno si usted acepta pues con cierta frecuencia que le platicara al auditorio cómo vamos y qué requieren para que asumamos una mayor responsabilidad y seriedad como ciudadanos. Don Álvaro. Con muchísimo gusto. Me parece que es importante compartir esta información. Es información pública, reitero, puede consultarse en la página web y permite tomar decisiones muy particulares. Aquellas entidades federativas en donde se redujo el número de llamadas reales en lugar de aumentar, pues creo que hay un área de oportunidad que se puede atender. Llama mucho la atención estados que tienen el doble de llamadas que el promedio nacional, por ejemplo, en materia de protección civil es el caso de Jalisco, o en materia de emergencias médicas es el caso de Coahuila, donde habría que revisar qué es lo que está sucediendo. Entonces, sin duda la información permite tomar decisiones. Pues si acepta, lo estaríamos buscando, molestando con cierta frecuencia para que hiciera a favor de actualizar al auditorio y pues promover este sentido de responsabilidad, don Álvaro. Con mucho gusto, Oscar Mario. Creo que el principal factor de éxito para que el 911 se consolide es que la ciudadanía evite las llamadas improcedentes, que son llamar y dar datos falsos, llamar y colgar, llamar para probar el servicio. Bueno, y así como aplican las fotomultas, vuelven a decir, pues ahí están las llamadas y con las compañías telefónicas que ojalá pudieran hacer algo. Pero bueno, don Álvaro, pues yo le aprecio muchísimo su tiempo y si le parece, lo volvemos a buscar, ¿le parece en un mes, unos 2 meses, para que usted haga favor de platicar con el auditorio? Claro que sí, en septiembre sería un momento ideal porque es cuando publicaremos el nuevo reporte. Los reportes los haremos de manera trimestral y entonces tendremos datos nuevos de todo el país. Le aprecio mucho su tiempo y pues un reconocimiento a este esfuerzo, pero también a la ciudadanía para que pues no lleve a cabo llamadas fraudulentas y dejen que opere bien este servicio que se unifica en todo el país, el servicio de emergencia a través del 911. Gracias, don Álvaro Vizcaíno. Gracias por esta oportunidad, Oscar Mario. Muy buen día.